Hola, bienvenidos. Mi nombre es Valeria Amable, soy médica veterinaria, especialista en bacteriología clínica y doctora de la Universidad Nacional del Nordeste en medicina veterinaria. Hoy vamos a hablar de búsqueda bibliográfica, cómo sobrevivir en este mar de información. Primero, ¿por qué deberíamos aprender a hacer una búsqueda bibliográfica? Porque en este mundo académico, y especialmente en medicina, el principal problema ya no es la falta de información, sino la avalancha de datos a la que estamos expuestos permanentemente. Toda esta sobrecarga de información, que nosotros denominamos intoxicación o infoxicación, se produce cuando la cantidad de información desborda la capacidad de procesamiento de quien la recibe y acaba generando estrés, errores y resultados más pobres. Este mar de conocimientos disponibles nos plantea dos grandes desafíos. Por un lado, poder encontrar realmente literatura actualizada rápidamente y por el otro, poder discriminar dentro de la información cuál es válida y cuál es pertinente. La cantidad de bibliografía es tan grande que es necesario saber cómo encontrar la información que nosotros necesitamos. Y para esto necesitamos utilizar métodos de búsqueda bibliográfica. La situación es familiar para todos. Cualquier estudiante que haya tratado de navegar por bases de datos y redes sociales se va a encontrar con artículos, tweets, videos, todo eso convive sin ninguna jerarquía clara y la sensación de que no podemos llegar a abarcarlo todo puede paralizarnos. Reconocer esta realidad es el primer paso para desarrollar estrategias de búsquedas eficientes y para poder seleccionar lo que realmente nos aporta alguna evidencia. La infoxicación o intoxicación con demasiada información también implica un costo negativo. Cuando hablamos de lo cognitivo, cuando recibimos demasiada información, más allá de la que podemos procesar, el cerebro dedica todos nuestros recursos a tratar de filtrar y de priorizar esa información. Y eso reduce la concentración y la memoria. En medicina, esto puede traducirse en decisiones clínicas basadas en fuentes que son poco confiables o inclusive en retrasos para poder encontrar la respuesta clínica. Por esto, aprender a estructurar la búsqueda bibliográfica es tan importante como adquirir conocimientos sobre fisiología o sobre patología. Nos permite separar lo que es señal de lo que es ruido y tomar decisiones mejores informadas. ¿Cuándo debemos realizar una búsqueda? La respuesta es siempre. ¿Quién de ustedes no pensó en hacer una torta? Bueno, lo primero que hacemos cuando queremos hacer una torta es buscar la receta. Consultamos alguna fuente de información que nos parezca válida. Por ejemplo, primero llamamos a nuestra abuela y le preguntamos cuál es la receta que utilizaba para la torta. Y si no, encontramos otra bibliografía pertinente, por ejemplo, el libro de Doña Petrona. Siempre vamos a tener que realizar búsquedas bibliográficas, pero hay dos momentos que son claves cuando hablamos de metodología de la investigación, y son antes de iniciar un proyecto y cuando obtenemos los resultados. Antes de iniciar el proyecto, para poder descubrir el hueco en el conocimiento, para delimitar la metodología a utilizar y para construir el marco teórico y la justificación. Y luego, cuando ya ejecutamos el proyecto, para poder discutir esos resultados con otros autores. Además, es fundamental tener en cuenta, cuando hablamos de búsqueda bibliográfica en medicina, que el objetivo principal debe ser ayudar al paciente. ¿Dónde vamos a realizar las búsquedas bibliográficas? Las fuentes de información pueden ser muchas. Hay fuentes bibliográficas diferentes y también difieren en fiabilidad y en grado de detalle. Y tenemos que tener en claro qué tipo de fuentes existen y cuáles son convenientes leer o citar en cada momento para poder desarrollar un criterio de búsqueda. Las fuentes las vamos a dividir en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias, cuando hablamos de investigación, son encuestas, entrevistas, experimentos y observaciones. Las fuentes primarias son la base de la investigación y corresponden en realidad a los datos crudos del investigador. Están recolectados directamente por ese investigador y no hay una interpretación previa de ellas. Las encuestas y los cuestionarios capturan percepciones, conductas o características de una población. Las entrevistas son más profundas o estructuradas y permiten comprender experiencias o puntos de vista puntuales. Los experimentos de laboratorio o de campo
son donde el investigador controla las variables y observa los resultados. Y las observaciones sistemáticas son las donde el investigador registra lo que ocurre en un entorno natural o controlado. La fortaleza de estas fuentes es que reflejan información original y directa. La limitación es que requieren más tiempo y más recursos y habilidades metodológicas para garantizar la validez y confiabilidad. En cuanto a las fuentes secundarias, aparecen cuando alguien toma todos esos datos que nosotros acabamos de decir, esos datos primarios, los interpreta, los organiza y los analiza para comunicar los hallazgos. En ese caso son los artículos de investigación publicados en revistas científicas y también incluyen libros académicos, capítulos especializados, informes, tesis y, por supuesto, la bibliografía que encontramos en Internet. La utilidad es enorme porque traducen esos datos o conocimientos científicos que recabamos con la información primaria y los transforman en artículos que se pueden compartir, debatir y replicar. El riesgo es que la interpretación depende de los marcos teóricos y de los sesgos propios del autor. Vamos a desglosar uno por uno. ¿Qué pasa con los libros? ¿Son válidos o no? Los libros de textos constituyen en muchos casos una primera instancia del proceso de búsqueda de información. Tienen una ventaja enorme que es responder a preguntas generales sobre el tema en estudio y generalmente son de fácil acceso, están en las bibliotecas, los pueden encontrar en casi cualquier lado. No obstante, tienen inconvenientes, por supuesto, los tiempos requeridos para el proceso editorial, que son redacción, revisión, edición, y en algunos casos, si fueron originalmente escritos en un idioma distinto, la traducción llevan a que estos libros estén disponibles en hasta varios años posteriores a que se comenzaron a escribir. Entre los libros conviene distinguir en libros de divulgación, manuales generales o libros de textos, y aquellos libros especializados por orden creciente de complejidad y de grado de detalle de contenido. Los libros pueden ser el final de la búsqueda o pueden ser un hilo del cual voy a ir tirando para encontrar mayor cantidad de bibliografía. En cuanto a las revistas, me refiero a las revistas físicas, son de publicación periódica, difieren de los libros de texto porque son de tiradas bianuales o anuales, están disponibles con mayor celeridad, son trabajos en líneas generales, son trabajos originales y por lo tanto la metodología empleada en las investigaciones está perfectamente descrita. Algunas revistas ofrecen actualmente dos modos de suscripción, en papel y en formato electrónico. Las revistas las podemos encontrar en las bibliotecas de las facultades, también en hemerotecas, que son los lugares donde se almacenan las revistas, y la disponibilidad de acceso de los ejemplares puede estar limitada si es que solamente hay un formato físico. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que la mayoría de las revistas migraron a un formato digital y se encuentran en bases de datos. Son muy similares a los catálogos de los libros, pero recopilan índices de revistas. ¿A qué denominamos bibliografía gris? Comprende una serie de fuentes documentales que muchas veces no están publicadas. Pueden ser los trabajos de fin de carrera, las tesis doctorales, los informes técnicos, los protocolos internos de trabajos, los manuales operativos estandarizados o los manuales de identidad de una empresa. Hoy por hoy, muchas de estas publicaciones están en Internet, pero otras siguen estando no disponibles. Por eso las denominamos gris. Vamos a al último formato de fuentes, que es el Internet. La información disponible en Internet es, sin lugar a dudas, la más actualizada. Sin embargo, hay demasiadas posibilidades. Las posibilidades se amplían tanto que no podemos controlar lo que nos ofrece el espacio virtual. Esto hace necesario que los profesionales reconozcan los sitios que son especializados en la búsqueda de información científica para poder lograr mejores resultados en el menor tiempo posible. Cualquiera con un acceso a un servidor de Internet puede crear una página web o un blog. Entonces, ojo con los sitios a los que visitamos. En cambio, existen páginas de organismos oficiales, por ejemplo, museos, hospitales, sitios institucionales, que tienen el respaldo de profesionales o la fiabilidad de páginas web de ONGs o asociaciones del gobierno.
A estas fuentes es a donde tenemos que dirigirnos si queremos encontrar información de calidad. Vamos a ir desglosando uno por uno. Los sitios en Internet pueden ser páginas web de revistas científicas, en las cuales consultar y descargar artículos científicos, páginas web personales de científicos, bases de datos bibliográficas gratuitas y páginas web institucionales donde se pueden acceder a libros, artículos o incluso a bibliografía gris. En Internet no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho cuidado con la información que descargamos o con la información que consultamos. Hay que evitar páginas web no institucionales porque la información puede no tener ninguna garantía de veracidad. Tenemos que tener en cuenta de dónde procede la fuente, que sean fuentes fiables, como universidades u organismos nacionales, y algunas páginas web son deliberadamente breves para no aburrir y por ello no son profundas. Vamos a páginas web de revistas científicas. Si tenemos alguna información que queremos, podemos ir, por ejemplo, a una revista como la Revista Argentina de Medicina o la Revista Argentina de Dermatología, y entonces sabemos que son revistas oficiales que tienen referato, es decir, que han sido evaluados por pares y que son serias. Podemos, como dijimos, acceder a páginas web personales de científicos. En este caso hay páginas web que se encargan de recolectar perfiles de los científicos más reconocidos, como pueden ser, por ejemplo, ResearchGate. En este portal podemos encontrar no solamente el perfil del científico, sino todas las obras que ese científico publica periódicamente. Por último, podemos acceder a grandes bases de datos bibliográficas gratuitas. Las que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia van a ser Cielo y PubMed. Y por último, vamos a utilizar o podemos utilizar algunas páginas web institucionales como pueden ser el Ministerio de Salud o el ANLIS, el Malbram, para poder encontrar alguna información. Por último, encontramos los repositorios. Son lugares destinados a albergar grandes cantidades de información. Estos repositorios pueden pertenecer, por ejemplo, a entidades nacionales como el CONICET o a universidades como el CEDICI. Vamos con las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias vendrían a ser las recopilaciones o las síntesis de fuentes secundarias. Entonces, teníamos fuentes primarias, fuentes secundarias y ahora tenemos fuentes terciarias de búsqueda bibliográfica. Podemos tener las revisiones narrativas o las revisiones sistemáticas de literatura que reúnen muchos artículos sobre un mismo tema. Los metaanálisis que aplican métodos estadísticos para combinar resultados de varios estudios, las enciclopedias manuales, diccionarios especializados que presentan el listado de conocimiento de manera resumida y accesible. La fortaleza es que brindan una visión más panorámica y más ordenada de la evidencia existente, y la debilidad es que rápidamente pueden quedar desactualizadas. Entonces, para resumir de forma clara, vamos a ver el camino del conocimiento. Si hay un investigador, lo primero de lo que tiene que hacerse es de las fuentes primarias, que van a ser las entrevistas a pacientes, la presión arterial, la observación de un fenómeno. Esas son fuentes primarias. Una vez que el investigador analiza y publica, se transforma en una fuente secundaria, redacta un artículo, lo publica y eso es una fuente secundaria. También puede ese mismo autor hacer una fuente terciaria, es decir, hacer un review o una revisión sistemática de alguna de estas temáticas. Vamos a continuar entonces en el próximo video explicativo. Muchísimas gracias.